Muy buenas noches, bienvenidos otro sábado más a Frecuencia Oculta. Hoy os traemos un programa de lo más interesante, un programa que a la gente le ha suscitado bastante revuelo, tanto en redes como personalmente me lo ha comentado mucha gente que nos escucha, y ya que es un tema que tiene mucho interés y mucho morbo, yo diría. Antes de nada, presentar aquí, como siempre, nuestro compañero Rubén. Buenas noches, compañeros. Nuestro compañero Santiago. Buenas noches, Agustín, Rubén. Para los que no lo hayáis visto, esta noche hablaremos de ángeles y demonios. Así que comenzamos. Dorime, interrimo ad appare dorime. Cuando hablamos de ángeles y demonios, se nos viene a la mente las típicas imágenes de un ser alado, de un ser divino, en el caso de los ángeles. En el caso de los demonios, se nos viene un ser horrendo, un ser con cuernos, con patas de macho cabrío, o un ángel caído. Pero, ¿realmente qué hay detrás de los ángeles y los demonios? ¿Es tal y como nos lo cuentan? ¿Realmente un ángel es así? ¿Realmente un demonio es así? ¿Qué es un ángel? ¿Qué es un demonio? Esta noche intentaremos darle respuesta a muchas de estas preguntas. Traeremos historias y testimonios que nos había hecho llegar y que sacaremos para hacernos una idea de lo que puede ser un ángel y un demonio más ciertamente. Antes de nada quería preguntaros, Santiago, ¿qué es para ti un ángel? Yo pienso que es como una especie de energía protectora o un ser, ¿no? Que pienso que está siempre al lado de las personas, ¿no? Incluso, aunque hablemos también de demonios, ¿no? O ángeles caídos, ¿no? Pero yo, mi manera de verlo y de pensar es esto, ¿no? Son seres, pues decíamos, sí, es unas criaturas con capacidades sobrehumanas, ¿no? Que se dicen que habitan en un plano de existencia más allá del plano físico. La Iglesia pues nos dice el cielo, ¿no? Pero podría ser que esté como una especie de interdimensión, ¿no? Pues posiblemente. Y Rubén, ¿tú qué piensas que es un ángel? Yo pienso que mayormente la gran parte de los casos en los que se dice de tener un ángel es más bien fe en la religión. ¿Tú crees que es algo más propagandístico de la religión que más que un ser, ¿no? Un ser real, un ser... Sí, actualmente, tal y como se define un ángel, pienso que es más cuestión de fe. Santiago, ¿qué es para ti un demonio? Un demonio yo creo que es una divinidad también, pero cargada de odio y energía muy, muy negativa. ¿Podríamos decir que es un ángel caído? Podríamos decirlo. Rubén, ¿para ti qué es un demonio? Muy buena pregunta porque, sinceramente, a día de hoy no sabría muy bien qué contestarte. Bueno, vamos a contaros historias, hemos traído también libros de los cuales hablaremos más adelante y vamos a intentar arrojar algo de luz para que todos sepamos un poco definir algo mejor, lo que es un demonio y lo que es un ángel. Para empezar, Santiago creo que trae aquí una historia que han pasado con ángeles, ¿no, Santiago? Sí, la verdad que traigo varias historias que personas que cuentan haber visto estos seres. Ya después cada uno crea lo que ellos quieran, pero la verdad que me han parecido bastante interesantes y me ha gustado recabar en ellas, ¿no? Incluso algunos de esta historia, pues el autor ha llegado a escribir algún libro sobre el tema. Y si os parece bien, pues os voy a pasar con un caso. Para mí es bastante curioso porque estamos hablando de un
de un chaval de 12 años. No creo que un chaval de 12 años tenga tanta maldad de imaginación, ¿no? En esta historia vamos a contar cómo un ángel tiene una intervención con un chico de 12 años, ¿no, Santiago? Exactamente. Mira, el chiquillo este se llamaba Josia Lam y él era aficionado a las motos de agua e incluso hacía competiciones. Y una mañana, pues como tantas otras, ¿no?, que decide practicar con su moto acuática, pues este chaval casi muere decapitado. O sea, casi muere. ¿Qué fue lo que ocurrió, Santiago? ¿Y qué es lo que él le llevó a ese casi? ¿Qué le salvó? Pues este muchacho lo que explicaba, que él va con su moto y de repente pues el cielo se le ilumina y hay como una parada del tiempo. Él ve que todo se queda parado y de repente en el cielo ve ángeles. No uno, ve el cielo cubierto de ángeles. Y una voz de uno de ellos de repente le dice: sube el brazo hacia arriba. Acto seguido, este chaval lo que no había visto es que habían unas cuerdas para amarrar los botes y casi le decapita la cabeza. Imagínate, la madre, cuando ve el hijo el accidente, corriendo llaman a los servicios médicos. Incluso la madre cuenta como del mismo cuello ve incluso salirle borbotones y que incluso escuchaba la respiración por el cuello. Bueno, pues lo extraño de esto y curioso es que cuando lo trasladan al hospital estuvo unas 24 horas en coma. Los médicos le dicen a los padres que lo que le ha salvado de no ser decapitado es el haber subido el brazo, que paró las cuerdas un poco. O sea que ese mensaje que le hicieron llegar los ángeles le salvaron la vida. Exactamente, por eso es muy curioso, ¿no? Y sobre todo es extraño porque yo lo que pienso, un niño, ¿no?, de 12 años no creo que te vaya a mentir en esto, ¿no? Y más cuando después hay evidencias médicas de que si no llega a subir el brazo, que como él dice, el brazo fue la voz la que le dijo: sube el brazo hacia arriba. Hubiera muerto decapitado. Hubiera muerto decapitado. Ya tenemos la primera historia de una intervención de un ángel, pero antes de esto yo quisiera poner un poco de enfoque en qué es un ángel. Y quisiera traeros un poco lo que qué es un ángel para la cultura cristiana, ¿no?, para la religión católica. Sobre todo, ¿para qué han sido los ángeles a través de la historia? Si nos hacemos cuenta de lo que es la palabra ángel, proviene de ángelos, que en el griego antiguo significa mensajero. O sea, es todo aquel que ha dado un mensaje. De hecho, en varios textos de la Biblia se le ha llamado ángel a una persona humana que ha sido encargada de entregar un mensaje. De ellos se sabe que Yahvé, el primer dios hebreo, creó cientos de ellos. No se sabe un número. En la Biblia solamente especifica que son muchos, muchos ángeles, y que estos fueron creados antes del universo. Se sabe también que estos seres creados por una entidad llamada Dios en este caso, tienen una conciencia más alta que la del ser humano. Pero según la Biblia, el ser humano está glorificado y los ángeles no. Se dice que los ángeles en este plano están por encima del humano, pero el humano a través de las virtudes llegará a estar por encima de los ángeles. Así nos ponemos un poco en situación de lo que es el ángel para la religión católica. Pero mucho antes ya existía la figura del ángel. Tan como tantas cosas, la religión católica pues ha llevado a su terreno, como en este caso la figura de un ángel.
culturas como la Sumeria, el antiguo Egipto, la antigua Grecia o el budismo, incluso mucho antes que la cristiana, ya hablaban de un hombre alado, de las figuras de un hombre alado. Sin más, la primera fue la Sumeria. Todos sabemos que los sumerios pues hablaban de los seres alados, con ciertos dones que venían del cielo. Incluso el nombre que le pusieron, los tan famosos Anunnaki, que lo más curioso es que ellos, según los textos y que han podido ver, decían que esos seres tenían cierta divinidad, ciertos poderes más que el ser humano. Y hablaban también una cosa muy curiosa, que decían que todos teníamos un ser alado, aunque no lo pudiéramos ver, de forma para protegernos. Es que, claro, a fin de cuentas, ¿qué es un ángel? ¿Es un ser divino? ¿Es un ente espiritual? ¿Puede ser alguien, algún familiar tuyo, que luego de haber muerto se encuentra en un plano en el que se puede comunicar contigo? Lo más curioso que dejan los escritos de las antiguas civilizaciones es que hablamos de civilizaciones en diferentes épocas, en diferentes puntos del país, y hablan del ser alado, el ser alado que baja de los cielos. Es lo más curioso que podemos tener de esta figura, como hoy denominamos ángel, actualmente. Diferentes culturas, diferentes épocas, diferentes lugares, y hablan de lo mismo, un ser alado que viene del cielo. Yo creo que podemos enfocar más el tema de ser un ángel, o qué es un ángel, no la típica imagen que tenemos culturalmente ya asociada a lo que son los ángeles, ya que estas imágenes vienen de las escrituras, ya que en el mismo Génesis se nos explican a veces cómo son algunos ángeles. Por ejemplo, se nos explica que los querubines pueden tener cabeza de ser humano, cuerpo de león y blanden una espada en llamas protegiendo el árbol de la vida. Sin más, el antiguo Egipto representaba a estos seres alados también con morfología animal, cabezas de animales. Es muy curioso y, como te decía bien al principio, hoy la definición de ángel para mí, hoy en día, para mí es un 90% de fe cristiana. Para mí la definición de ángel tal y como la conocemos no se asemeja a lo que ciertas culturas en su día decían lo que eran. ¿Tú qué crees al respecto, Santiago, sobre este tema? ¿Un ser espiritual? ¿Un ente espiritual que está ahí para ayudarte? Yo creo más en eso, ¿no? En un ente más espiritual, ya aunque no sea de creencia católica, cristiana, pero creo más en eso, ¿no? Realmente, ¿no? En que hay seres divinos que realmente nos protegen, ¿no? O que por lo menos guardan de muchos de nuestros actos que solemos hacer, ¿no? Aunque como también habla, ¿no?, de la morfología, ¿no?, con los animales, también se habla, ¿no?, de los ángeles caídos, ¿no?, que también algunos están muy representados por cabezas de lobo, con colas de serpiente, por elefantes, ¿no? Entonces, en todo esto hay un poco de... Yo creo que siempre hay cosas que se asemejan, ¿no? Aunque hablemos de diferentes culturas, ¿no? Por lo menos en buscar algo que es más divino, ¿no? Aunque tú no crees en la divinidad, pero es algo que sabe más, ¿no? Sí, según hasta donde yo creo, opino, lo que hoy conocemos por figura de ángel podría ser tantas cosas. Sí es cierto de que hay muchísimos casos, como este chico, ¿no?, en el que le salvan la vida y aparece una voz, la voz que te aguarda, una fuerza que te hace reaccionar completamente diferente a lo que tú, por ejemplo, hubieras reaccionado en ese momento. Algo hay, pero no, para mí no tiene el aspecto, o no quiero creer que tenga el aspecto que todos conocemos por ángel. Realmente, incluso en las escrituras ya se nos viene dicho que los ángeles son seres espirituales, no tienen forma. Dicen que se puede presentar con forma humana, pero que esa no es su verdadera naturaleza. Su verdadera naturaleza es la de un ser espiritual, un ser etérico. Oye,
Sería muy interesante preguntarle a las personas que nos estén viendo si han tenido, aunque hayamos preguntado antes del programa, pero preguntarles si han tenido alguna vez alguna situación o si creen ellos en el ángel de la guarda. Pues sí, para ello tenemos aquí un libro que nos ha dejado nuestro amigo Antonio José Heredia Izquierdo, que la verdad es que es bastante interesante, me ha dado tiempo solamente de leerlo un poco, de Javier Pérez Campos, Los Guardianes, que es muy interesante y que la verdad es algo que estuve hablando con nuestro amigo Antonio y es totalmente recomendable de leer. Aquí vienen recogidas varias historias, vienen recogidos varios testimonios de gente que ha tenido experiencias brutales con ángeles de la guarda. Bueno, pues ahora os traigo otra historia bastante curiosa, ¿no? Y esta es del 16 de noviembre del 2016. Un mecánico llamado Bruce Bagnata, que años más tarde escribió incluso un libro sobre los ángeles, ¿no? Pues este mecánico pues contaba que un día como cualquiera, pues en su taller pues les viene un camión de bastante tonelaje para arreglarlo, y total, cuando ponen los gatos hidráulicos, él se mete debajo del camión para repararlo y los gatos fallan. Entonces el camión se le cae encima. Lo que hace en ese momento es aplastarlo, reventarle todas las arterias, contaba hasta que él queda como una especie de trance, que todo el cuerpo, todo el suelo cubierto de sangre, pero de repente él ve a su compañero como lo intenta socorrer y él nota cómo empieza a salir de su cuerpo. Dice que en ese momento observa que hay dos seres luminosos muy grandes que lo ayudan y que le dicen que todo va a salir bien. Una vez que el amigo, pues vienen las ambulancias para rescatar a este hombre, que lo daban por muerto, imagínate, todas las arterias reventadas, todas las costillas, pues milagrosamente este hombre vive. Y contaba eso, que una vez que sale del cuerpo, ve al lado suyo unos grandes seres de luz que le dicen que va a salir todo bien, y después él vuelve a ver cómo él mismo vuelve a entrar en su cuerpo. Pues totalmente impactante esta historia. Sí. La verdad es que es sobrecogedora, ¿eh? Nos hace ver un poco una figura de un ángel más clásico, ¿no? Sí, igual como la del niño. El niño, Joshua, él lo contaba, que lo que él veía fueron ángeles alados. Porque, oye, ¿no crees que quizás los ángeles se aparecen como tú crees que son? Podría ser, ¿no? También. Una buena pregunta, ¿eh? Una buena pregunta. Puede que dentro de ese conocimiento que tienen como seres superiores, como seres etéricos, seres divinos, se presentan con una forma en que sabe que tú lo vas a relacionar con lo que es. Sí, también como una forma tranquilizadora, ¿no? Para no pasar miedo. O subconsciente. Es lo que contaba, que en el transcurso de ese tiempo, él sentía una gran paz. Pues sí que es bastante interesante, sobre todo la pregunta planteada. Esa sensación, una sensación que cuando tendrías que tener agobio, sientes paz. Ya incluso nos lo contaba Tessa, es una sensación que muchísima gente que ha estado al borde de la muerte comparte también. Esa es una sensación muy, muy curiosa. Para quien no lo sepa, nuestra amiga Tessa Romero fue una invitada a nuestro programa, hizo una entrevista de experiencias después de morir. Tuvo 24 minutos muerta y escribió un libro sobre ello. Vamos a contar dentro de poco con Tessa para un programa. Sí, que no estaría mal. Sí, que tenemos programado ahí para dentro de poco. La verdad que es bastante interesante volverla a tener con nosotros, ¿no? Y sobre todo muchas preguntas que se nos quedaron ahí por falta de tiempo. Incluso os acordáis que había momentos que no nos escuchamos bien, y esperemos que esta vez, si la volvemos a tener, tendría ganas, porque se me quedaron muchas preguntas realmente para hacerle. Sí, para hacer un programa enfocado a qué hay detrás después de la muerte. Porque incluso hay amigos aquí que nos están comentando que un ángel puede ser un familiar que haya fallecido y se haya quedado para ayudar a cierta persona. Pero con esos
se puede hacer otras preguntas, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿por qué esa persona no ha pasado la luz? ¿Por qué se ha quedado aquí contigo? Y esto va influenciado en los niveles espirituales que hay después de morir. Su tiempo no es igual que el tiempo físico nuestro, no pasa de la misma manera. Pero para eso ya haremos ese programa y hablaremos de eso. Ese tema da para bastante, para 1, 2 y 3 programas. Exactamente, y más cuando se habla muchas veces que muchos seres que quedan ahí es porque tienen que cumplir ciertas cosas, ¿no? Para llegar a la luz o a ese sitio donde se supone que vamos cuando morimos. Pues, ¿qué os parece si hablamos de un caso, ya que tenemos aquí este magnífico libro, que está recogido por el libro, caso mundialmente, diría yo, reconocido, y es el caso de Ron Di Francesco. Tiene lugar nada más y nada menos que el 11 de septiembre. Un hombre normal, un broker, un día normal, trabajando en aquellas torres. Y resulta que fue el último superviviente de la Torre Sur. Salió segundos antes de que la torre se derrumbase. Y todo comienza con el primer impacto del primer avión en el que tembló la Torre Sur. El primer impacto fue la Torre Norte. Y un detalle que a mí me ha llamado mucho la atención es que en el momento de la confusión, de que el suelo tiembla, ven como algo ha impactado, la megafonía de las oficinas les invita a que sigan trabajando. Seguidamente empiezan a recibir llamadas o mensajes diciéndole que salieran de allí, que algo había impactado contra la torre y que salieran automáticamente de allí. Cuando Ron iba hacia el ascensor, otro temblor le sacude y esta vez había impactado un avión contra la torre. Imaginarse el caos que supone, gente corriendo, fuego, humo. Y Ron cuenta cómo en ese momento no sabe qué hacer. Sigue a un grupo de personas que incluso se llegan a marear por el humo, y una voz en medio de ese caos le indica con total tranquilidad el camino por donde tiene que ir. Una voz que él dice no saber de dónde viene. Una voz que para aquel momento la gente corriendo, chillando, era muy, muy calmada. Y que le invita, le dice, por el recorrido que tiene que ir. Y da la casualidad que por el recorrido que tiene que ir es por donde menos gente pasa. Por donde más aparentemente peligro hay. Ron consigue salir gracias a la voz de aquella torre y segundos después se desploma. Ron cuenta que sin esa voz seguramente hubiese muerto, dado que antes de salir se marea por el humo, por la situación, y esa voz le dice muy calmada: tienes que seguir, que ella está cerca. Ron automáticamente se levanta, saca fuerza donde no las hay y consigue salir. Un caso para mí, como te comentaba, que cierto es que algo hay. Una voz, un ente, una sombra incluso, que muchas veces pues te libra de situaciones. Y es uno de los casos que a mí la verdad más me ha impactado en el caso de hablar de ángeles de la guarda. Aquí no hay visión como tal, pero sí hay alguien que le indica el camino. Historia recogida, como ha dicho el compañero, en este fantástico libro de Los Guardianes de Javier Pérez Campo, que nos ha dejado nuestro amigo Antonio José Heredia Izquierdo. De aquí agradecérselo. Y la verdad es que es un libro bastante interesante y que tiene bastante contenido para los que estén interesados en este tema de ángeles de la guarda. Aquí nuestro amigo Santi ha traído hoy también otro libro, ¿verdad, Santi? Sí, exactamente, ¿no? Este libro de Ángeles Caídos y Espíritu de la Oscuridad. Bueno, te hace un poco un repaso, es como un batiburrillo, por decirlo así, ¿no? Como un rebujito de seres del más allá, de las tinieblas, ¿no? Un poco se te explica la historia de dónde viene Lucifer
y sobre todo pues te habla de los diferentes tipos de ángeles, que son demonios, que fueron desterrados del cielo, ¿no? Y formaron un ejército con Lucifer, ¿no? Para luchar por las almas humanas y llevárselas con él, ¿no? Luego te habla un poco así de la brujería, incluso algunas leyendas de hombres lobo. Es un poquillo un batiburrillo, pero sobre todo lo que más se centra en hablarte de los tipos de demonios que habitan, ¿no? La verdad, para el que le guste echarle un vistazo, no está mal, ¿no? Un libro... Pues sí, porque hablamos de ángeles caídos. Profundizaremos un poco más ahora en lo que es un demonio, pero realmente un demonio no deja de ser otra cosa que un ángel que ha perdido la divinidad. ¿Y qué os parece si hablando de voces, como estamos hablando, de voces que te ayudan, que interactúan, pasamos a escuchar un testimonio que nos han hecho llegar muy, muy, muy interesante? Bueno, mi relato trata de que hace unos 31 años estaba yo embarazada de mi hija la mayor, y entonces pues estaba fregando las escaleras de mi casa y llevaba como 2 o 3 escalones fregados nada más, estaba arriba del todo, y noto como al querer bajar al siguiente pie, noto que pierdo el equilibrio que notaba como me caía, sabía perfectamente que me iba a caer. Entonces, en ese momento, escucho una voz al lado mío, una voz inconfundible, porque sabía perfectamente de quién era esa voz. Lo que no sabía era qué me había dicho, no supe distinguir lo que me había dicho. Pero sí sabía de quién era la voz, y notó que como si me respaldaran, como si no me cayera, como si algo me estuviera aguantando. Entonces, lógicamente, no caí. Entonces yo me quedé, yo sabía que iba a caer, y en ese momento escucho esa voz y noto que me están aguantando. Entonces yo supe que es que me habían aguantado, me habían aguantado, que me habían protegido. Entonces exactamente esa voz era de mi abuela. Fue una voz inconfundible, era la voz de mi abuela, y sabía que ella había sido la que me había aguantado, la que perfectamente había evitado que yo cayera por la escalera embarazada. Yo estaba embarazada de unos 5 o 6 meses y lógicamente no caí, no sé cómo, pero no caí. ¿Qué os parece, compañero? Cuanto menos impresionante. Asombroso, ¿no? La verdad que bastante. En este caso es una voz y acompañada de una actuación como protectora, y un caso pues de ángel de la guarda, clarísimamente. En todo su puro uso de facultades. A mí me ha dejado asombrado. ¿Sabéis también una historia que hubo de una mujer que cayó a las vías del tren? ¿Del tren? Sí, no, del metro, perdona. Cayó a la vía del metro y llegaron a pasar 2 metros, o sea, 2 trenes enteros por las 2 líneas, y salió ilesa, o sea, sin un rasguño. Y te digo que el metro es muy peligroso, que vivió en Barcelona muchos años y mucha gente se suicida ahí. No le pasó absolutamente nada. No, la verdad es que no conocía. Sí, conocía, ahora cuestión de un par de años, el caso de madre e hija que iban conduciendo en su vehículo. La pequeña, creo recordar que tenía 3 años, luego la buscaré y la pondremos. Caen de una carretera secundaria a un puente. Al tercer día logran dar con el vehículo. La madre había fallecido, pero la niña estaba intacta, estaba perfecta, sin síntomas de desnutrición y perfectamente. La niña le comentó a los servicios de que una mujer había estado cuidándola. La verdad es que, bueno, todas estas historias, a fin de cuentas, nos hacen ver un poco que realmente, creas o no en la existencia de los ángeles, sí que hay pruebas de una existencia de un ser espiritual, de seres etéricos, que ayudan a las personas dentro de lo que es la vida real.
dentro de lo que es este plano. Un ser, fuerza, algo totalmente desconocido, pero que sí es cierto que en momentos puntuales pues prestan o ayudan, pero están ahí. Es innegable. Y una pregunta, ¿podría ser eso que pasaban estas historias, ¿no? Estos actos, porque realmente esa persona no sea su momento de morir? Pues también, pero Santi, entendemos también a la muerte como la labor de un ángel que se encarga de llevar las almas al otro lado, una especie de Caronte, pero en una forma etérica de ángel. De hecho, creo que traes una historia ahí, ¿no? Sí, compañero, traigo una historia, la verdad que para mí es bastante sobrecogedora, porque a lo acostumbrado que de las historias que hemos estudiado, que hemos estado indagando y la que la gente cuenta siempre, el mito del ángel, ¿no? Es un ser de luz, ¿no? Algo muy divino, muy, muy bonito, ¿no? Y en esta historia os traigo, parecido a lo que nos está comentando el compañero, es todo lo contrario, ¿no? Mira, esta historia parte un verano muy caluroso en Texas, cuando la cuenta un muchacho llamado Chris, de unos 15 años, y cuenta que de repente pues sus padres reciben la llamada de un familiar de que su tía, o sea, la hermana de su madre, está muy gravemente enferma. Rápidamente, pues los padres de Chris, con él, su hermano Brandon de 7 años y un perrito que tenían, pues deciden viajar para ir a ver a su tía, ¿no? Bueno, Chris contaba, ¿no?, que después de muchas horas de viaje, ellos salen de día y cuando ya están llegando a la casa de su tía, pues ya está llegando la noche, ¿no? Lo que él percibe, que una vez que llegan al lugar, él nota una sensación muy extraña, algo muy extraño, ¿no?, que durante el camino no había percibido. Se da cuenta que el área donde realmente vive su tía es una zona que apenas hay casas una al lado del otro, podríamos hablar de kilómetros, ¿no?, de que entre casas y casas, una zona muy rural, con muchos árboles. Y él comenta que una vez que llegan a la casa ve un tipo de casa muy antigua, todo muy antiguo, y entran a la casa y les dicen dónde ellos van a dormir, empiezan a guardar el equipaje que llevan. Y como estaba cansado, pues Chris y su hermano Brandon pues deciden intentar dormir, ¿no? Chris comentaba, ¿no?, que la casa era tan vieja que incluso el colchón notaba hasta los alambres, ¿no?, los muelles que lleva el colchón, y que le costaba mucho dormir. Bueno, pues él decía que quizás pasaron unas horas, el que él por lo visto ya se estaba quedando dormido, y de repente el padre abre la puerta y los llama. Chris, Brandon, ven un momento a la habitación de vuestra tía. Bueno, pues su hermano pequeño, el primero que va hacia la habitación para ver a su tía, y Chris, no sé el por qué, le da por mirar a la ventana y ve como una especie de sombra. Chris lo primero que piensa, bueno, esto puede ser igual algún animal nocturno de la zona, y no le da importancia. Una vez llegan al cuarto de su tía, pues Chris la describe como que está muy demacrada. Su tía tenía unos 36 años y podía aparentar fácilmente una persona de 70 y tantos a 80 años de edad, ¿no?, muy avanzado. Se le acerca a él y empieza a hablarle con la voz muy, muy debilitada, en la que Chris, a pesar de tener sus 15 años, empieza a darse cuenta como diciendo: mi tía está muy enferma, de verdad. Bueno, pues los padres deciden de ir a buscar al abuelo, que vivía un poquito más lejos de la casa de donde vivía su tía, y se queda pues en la casa lo que es Chris con su hermano Brandon, su perrito, y su tía enferma. Bueno, pues los dos hermanos pues se meten en su habitación e intentan dormir.
Al cabo de horas, Chris describe que se despierta de golpe porque escucha su perro ladrar. El asombrado, cuando una vez que se despierta de golpe, observa que su hermano Brandon está mirando la ventana. Y Chris le dice: Brandon, ¿qué haces mirando la ventana? Dice: es que mira la criatura que estoy viendo. Chris, con miedo, se asoma a ver lo que está viendo el hermano y ve una criatura entre los árboles, como una especie de sombra, con unos ojos muy brillantes. Chris, imagínate, en ese momento es el que está a cargo de la casa. Él piensa igual es algún ladrón, algún maleante. Se llega a la habitación de su tía para ver que su tía esté bien. Su tía sigue durmiendo, estaba enferma. Y Chris, pues, podemos decir que, ¿cómo hablaríamos, Agustín? Ese don de... Digamos que sacó ese instinto de supervivencia. Sacó un instinto de supervivencia. Se fue a la cocina, buscó el cuchillo más grande que vio de la cocina y una linterna. Él decidió ir a la puerta principal como para vigilar un poco la casa. Él se sentía en ese momento el cabeza, ¿no?, de la casa, ¿no?, el que tenía que defender, puesto que su hermano... Digamos que se sentía el responsable de la seguridad de la familia en la casa. Claro, imagínate, está con su hermano de 7 años y su tía enferma postrada en una cama. Bueno, pues Chris, él contaba que no sabe cómo lo hizo, que decide abrir la puerta poco a poco, hasta que cuando abre la puerta por completa, observa una criatura frente de él a unos entre 40 y 50 metros y está como agachada. Y él ve que como tiene una luminosidad en los ojos, ¿no? Por un momento decide acercarse un poco más para ver realmente qué es lo que está viendo, hasta que empieza a percibir los rasgos de eso que estaba viendo. Chris describe que se da cuenta que su cara es como cadavérica, tiene las manos huesudas, las uñas largas. La típica imagen que tenemos asociada a la muerte. Pues exactamente, Agustín, te da a pensar un poco esto. Entonces, incluso él ve que de sus ojos salen lágrimas de sangre. Chris, aterrorizado, decide del mismo pánico cerrar los ojos y hace la pregunta: ¿pero qué eres? Y escucha: soy un arcángel. Chris, imagínate, se queda de piedra, abre los ojos y ve una gran luz y este ser desaparece. Chris, inmediatamente, por el miedo que tiene, decide volver corriendo a entrar a la casa, cierra la puerta y en el pasillo se va hacia la habitación suya, pero observa que la habitación de su tía está la puerta abierta. Imaginaos, su tía estaba postrada en la cama enferma. Nadie puede abrir la puerta. Nadie puede, exactamente. Salvo el hermano quizás pequeño. Bueno, él le había dado órdenes al hermano pequeño que pasara lo que pasara, se quedara debajo de la cama escondido. Bueno, pues Chris, en su acto de valentía y terror, decide ir al cuarto de su tía y vuelve a ver esta criatura con unas enormes alas, las cuales cubre a su tía por completo y con sus manos huesudas le está tocando el cuello. De repente Chris entra como en un shock y se desmaya. A la mañana siguiente Chris se despierta. Imagínate, ¿qué ha pasado? Se ve que está en su cama, acostado. Bueno, él decide ir a la habitación de su tía, el cual encuentra a su madre, a su padre y a su abuelo pues llorando. Su tía había fallecido. Pues horas más tarde, en un momento que tiene soledad con su hermano, le pregunta: Brandon, ¿cómo yo llegué anoche a la cama?
Y el hermano le contesta: la criatura grande te llevó a la cama. O sea que la criatura, ese ángel, esa parca, no solamente fue vista por Chris, sino que fue vista también por su hermano. Claro, su hermano en un principio, como he comentado, el que estaba en la ventana mirando, que no podía dormirse. En este caso, como bien dice nuestra amiga Marga García Guerra en el chat de Facebook, dice que vendría por el arma de su tía. Parece que sí, ¿no? Sí, mira, aquí no acaba la historia porque después de unos 10-15 años, ya cuando Chris decide con su pareja casarse, celebran su fiesta de boda y, claro, su abuelo pues va a la boda de Chris y en un momento que intimida con su abuelo, le cuenta lo que vio en la casa de su tía. Y el abuelo le contesta que cuando su difunta abuela murió, antes de morir su abuela, su abuelo había visto a este mismo ser. Quizás una sensibilidad que se hereda. O quizá que esa señora estuviera tan cerca del otro lado, ese velo se volvió más fino para todos y pudieron presenciar la presencia de este ser etérico. Yo sinceramente, siendo muy sincero compañero, como sabes que soy, si no fuera porque el hermano pequeño vio también la criatura y se lo comentó, es una historia tan que podrías pensar, bueno, lo ha soñado, si se despertó en la cama quizá, pero claro, lo que te descoloca es que el hermano pequeño también lo viera e incluso te hablara de la criatura y que te llevó a la cama, ¿no? No solamente el hermano, sino también luego el abuelo, que era el marido de la señora que falleció. Años más tarde. Años más tarde. Cuanto menos. Es muy curioso esta imagen de un arcángel que se presenta como un arcángel y que realmente es la muerte. Ahora pasaremos a hablar de otro tipo de ángeles, de los ángeles caídos. Pero antes de esto, os voy a recordar nuestras redes sociales, que nos podéis seguir todos los sábados a través de nuestro Facebook, en Misterio Sur, el Facebook de la cadena de Radio Sol Los Barrios, a través de nuestro Twitter, @misteriosur4_ y recordaos que también nos podréis seguir por iVoox y desde hace poco también por nuestra nueva sintonía en Edenex, la radio del misterio. Y esta semana, Agustín, nos ha llegado una imagen a través de Facebook que nos la hacía llegar María Martínez. En este caso nos cuentan, ya que hablamos de ángeles, de la guarda y tal, ella en ningún momento me ha hecho referencia a que pueda ser un ángel. Ella me cuenta que su hijo se despertó a las 3 de la mañana y que no podía dormir. Incluso su pequeño pues se incorpora y viendo que no se podía dormir, decide tomarle una foto. Ya sé que muchas personas pueden decir tomarle una foto en ese momento. Personalmente mi mujer me lo ha hecho, de mira tu hija que no se duerme, la hora que hay tal, y creo que es muchísimo. Como podéis ver en la imagen, quizás aquí no apreciemos nada, pero si pasamos a la otra imagen, justo detrás en el espejo, vamos a señalizarlo, se pueden ver lo que viene a ser, no sé si los espectadores pueden verlo, como unas manos detrás del pequeño que se distinguen bastante bien, como llamándolo o intentándolo abrazar. Ahí vemos la imagen, se diferencia las manos, los pulgares, puestas de esta manera, como cuando llamas a un niño pequeño. Ella también nos cuenta que no es la primera vez que realiza una fotografía o que tiene extrañas sensaciones en casa. Así que si alguien más quiere compartir, la verdad es que es muy curioso, no sé yo lo que pensará nuestros oyentes y los que nos estén viendo a través de Facebook. Para mí se ve muy claro, esos brazos y esas manos. Y si alguien quiere compartir, como ha hecho en este caso María, su imagen, su experiencia, solo tienes que mandárnosla al correo misteriosur4@gmail.com o ponerse en contacto con nosotros a través de Facebook, Twitter o directamente al correo. Para los que hayáis visto la imagen así rápido de pasada, no os preocuparos porque, como ya sabéis, siempre al finalizar el programa o al día siguiente
compartimos en nuestro Facebook Frecuencia Oculta Misterio Sur todas las imágenes que hemos ido sacando durante el programa. Yo creo que ya hemos puesto un poco en situación a la gente de lo que es un ángel, ¿no? Si recapitulamos un poco, un ser espiritual, un ser etérico, que perfectamente puede ser o haber sido un ser querido de la persona, que se encuentra en un plano diferente, obviamente, al nuestro, si es un ser que ya ha fallecido, o si estamos hablando de un ser angelical, un ser divino, tal y como viene en las Escrituras, que se dedica a protegernos y ayudarnos. Pero ahora vamos a entrar un poco en qué es un demonio. Un demonio, según nos dicen las Escrituras, son ángeles caídos, ángeles que osaron enfrentarse a Dios. Esos ángeles caídos son lo que hoy día conocemos como demonios. Pero entonces, claro, la gente puede preguntarse, si es un ángel, si era un ángel, tan malos no pueden ser. ¿Sí? ¿No? Bueno, aquí según lo que siempre nos ha contado la Iglesia, ¿no? Es que todo viene por una envidia, ¿no? De Dios, ¿no? Hacia el ser humano, ¿no? Pues sí, yo creo que vamos a entrar un poco en materia, a lo que se puede definir como un demonio, como ángel caído, ya que el programa va de ángeles y demonios, no solamente de demonios. Vamos a enfocarlo desde el prisma de que un demonio sea un ángel caído. En el Antiguo Testamento se le llama Satán, que traducido en otra lengua significa el adversario. También tenemos el nombre de Lucifer, que aunque este no aparezca en la Sagrada Escritura, significa estrella de la mañana o el que lleva la luz. Se cuenta en las Escrituras que estos ángeles cayeron porque después de la gran prueba que le sometió Dios, que fue la de crear al ser humano, que Dios haría hombre a través de su Hijo, hubo un grupo de ángeles, según siempre nos cuenta la Escritura, encabezados por Lucifer, que se opusieron a que eso sucediera y que dentro de su gran ego ellos querían ser los creadores de ese Salvador. También nos cuentan que la batalla del cielo, esa batalla que nos cuenta entre el arcángel y Satán, no fue una batalla en sí, como nos podemos pensar una batalla a escudo y espada, ¿no? Que el arcángel Miguel y Lucifer entablaran batalla con sus legiones de ángeles, sino que fue una batalla intelectual, ya que los ángeles son seres etéricos que carecen de un cuerpo físico, por lo cual aquí hubo un enfrentamiento de opiniones, de pareceres y de fe en Dios, que fue lo que llevó a arrastrar a estos ángeles a su caída. Son seres espirituales, realmente. No dejan de tener un trasfondo angelical, ya que ellos en sus orígenes fueron ángeles, fueron creados para hacer el bien, fueron creados como tal. Según cuenta, como bien has comentado, el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, y se ha adueñado la Iglesia de ellos. Claro, si lo enfocamos como algo angelical, quien más profundiza en el diablo puede ser la Iglesia católica popularmente. Pero no solamente la Iglesia habla de un demonio, de un Satán. En casi todas las religiones se habla del adversario. El yin y el yang, ¿no? De la energía hecho, positiva y negativa también. En algunas civilizaciones se habla de una guerra incluso que llega a ser física por los seres que vienen de los cielos. Pero me llama mucho la atención de la forma que se intenta moldearlo, en este caso la Iglesia. Y como bien comentaba, para mí
me resulta muy difícil de creer tal como siguen los patrones de la Iglesia. Tal como siguen los patrones de las escrituras, realmente, más que de la Iglesia. Porque estas escrituras son compartidas por varias religiones. Sí, no. Realmente, los seres espirituales, los seres angelicales, no solamente son recogidos por la religión, que estoy de acuerdo contigo en que la religión se aprovecha para hacer esa propaganda, pero podemos creer lo mismo. Y yo pienso que cierta parte de los exorcismos también llevan propaganda de la Iglesia. De hecho, mucha propaganda de la Iglesia. Para creer en un ángel o en un demonio, a fin de cuentas, influye mucho la fe, ya que el 95% de las personas que son católicos practicantes creen en la existencia de ángeles y demonios. Pero el 55% de las personas que no son religiosas también creen en la existencia de ángeles y demonios. Algo muy curioso es que entre los demonios también existe el tiempo. No un tiempo físico como el que vivimos nosotros. Su tiempo no es material, sino que es un tiempo propio de los espíritus, que es llamado Evo o Aebun en latín, que es la asociación de actos de entendimiento y voluntad de un ser espiritual. Y esto, amigos, es muy interesante porque siempre hablamos de que en los seres espirituales, en los planos espirituales, realmente existe un tiempo diferente al nuestro, de que para ellos el tiempo pasa de una manera totalmente diferente. No conocen realmente el futuro. Eso que muchas veces Hollywood nos vende, o nos vende en historias, ¿no? De que conocen el futuro y que pueden leer nuestros pensamientos. Realmente no conocen el futuro y no nos pueden leer el pensamiento. ¿Pero pueden influir? Efectivamente, sí pueden influir, ya que aunque no puedan leer el pensamiento, son grandes de inteligencia. Recordar que son creados como ángeles. No sé si recuerda de la entrevista que hablamos en la temporada pasada, de... Ay, se me ha ido el nombre, perdón. ¿Tesa? No, el director de Espacio en Blanco, ¿puede ser? Ah, Miguel Blanco. Miguel Blanco, exactamente. ¿Sí? En la que, según él, dice que llegó a ver un demonio en Sudáfrica y que le desveló parte de su futuro. Oye, la verdad es que una entrevista muy, muy, muy interesante. Pues eso realmente no tienen ese poder, porque ningún ángel, según las escrituras, siempre, eso no lo sabemos nadie realmente a ciencia cierta, tiene ese poder de adivinar el futuro, pero dada su gran inteligencia, sí pueden deducir cosas que te pueden pasar y sí pueden deducir tus pensamientos. El significado de la cruz para estos seres. Y aquí sí que estoy un poco más de acuerdo contigo, en que esto sí puede formar más parte de propaganda de la Iglesia. Pero es cierto también que hemos visto muchos exorcismos que parecen ser reales. De que realmente parece que algo sí afecta. Sí, de hecho yo he hablado de casos de exorcismo en este programa y hemos sacado audios, hemos sacado imágenes y es lo que me hace dudar. De ahí también el que te dijera que no sabría qué contestarte cuando me has preguntado qué es para ti un demonio. Es algo que me desconcierta muchísimo, muchísimo. Pues por lo visto esa adversión que tienen estos seres a la cruz proviene del mismo día que se produce la crucifixión de Jesucristo. Y según nos cuentan, todos y cada uno de los demonios estaban allí. Todos estaban rodeando la cruz, contemplando lo que ellos pensaban que era su triunfo. No obstante, ellos no podían imaginar que realmente eso era la mayor victoria de Dios a través de la resurrección de su Hijo. Por eso ellos, de estar contemplando la cruz con alegría de su victoria, pasaron a entender
que para ellos sería siempre el recuerdo de una terrible victoria y un terrible triunfo o impresionante triunfo de Dios. Y aquí podríamos tener un pequeño debate. Sinceramente, ¿piensa tal y como has dicho? Si pienso en tal y como lo he dicho, la verdad es que me encuentro en una época en la profunda reflexión, en la que me estoy estudiando estos temas. Y bueno, la verdad es que estoy abierto a creer en todo y no creer en nada. Tendrías que creer en la divinidad de Jesucristo, por ejemplo. ¿Y por qué no? Yo ahí discrepo muchísimo. Pienso que igual fue una figura que existió, un tanto revolucionaria, pero no creo en ese poder divino que incluso le hizo resucitar, le hizo aguantar esos golpes y después pues ascendió a los cielos en carne y hueso. Hombre, que resucitara o no, ahí yo no te puedo discutir si sí o si no. Y realmente es la piedra sobre la que se sostiene el catolicismo, que Jesucristo resucitara. La resurrección. Yo, mira, en mi opinión, yo creo más en que sería un gran hombre de conocimiento, que sería una persona que controlaba todos los elementos de la naturaleza, de la magia, todas las energías que se mueven, que nosotros eso lo ignoramos, y lo veo yo como tal persona. Pudo ser un adelantado a su tiempo como los que ha habido a lo largo de la historia. Pero si te fijas, la Iglesia Católica te quiere llevar siempre al mismo punto, al que si en el caso de demonios te lleva a intentar creer en la existencia de Jesús de Nazaret, tal y como te lo muestran ellos y con la divinidad que te lo muestran ellos. Y no pudo ser Jesús de Nazaret un místico, como lo fue Sor Ángela de la Cruz, o tantos otros que realmente sufrían de estigma, que meditaban, que tenían un conocimiento superior, que tenían una cierta divinidad. Pero es que siempre nos vamos a lo mismo. Persona con estigma, religioso, divinidad, iglesia. Iglesia. En eso se han centrado mucho, en llevarlo todo a la iglesia. Pero realmente, si nos vamos a las Escrituras, podemos ver cómo Jesucristo, Jesús de Nazaret, en ningún momento dijo que había que crear una religión como tal, a través de él, ya que el mismo Jesús era judío. Tenemos que recordar cómo el día que entra al templo, hecho un basilisco, siempre según las Escrituras, y dice que vuestro Dios no es el mío. Si leemos el Antiguo Testamento y leemos el Nuevo Testamento, realmente, ciertamente parecen dioses diferentes. El Antiguo Testamento, un Dios vengativo, un Dios que pide sacrificio, un Dios que le gusta la sangre. Y en el Nuevo Testamento, que cuenta desde el nacimiento de Jesús en adelante, es un Dios de bondad y perdón. Mi punto de vista está claro. No descarto un bien y un mal, no descarto ángeles de la guarda, no como tal lo dicen estas escrituras, porque siempre te va a llevar a intentar creer en la divinidad de Jesucristo y en la divinidad de ese ser para ellos. Yo creo que siguiendo el tema, o sea, concretando un poco el tema, un ángel y un demonio puede existir, sí, pueden ser energías, pueden ser seres etéricos. Energías negativas, dependiendo positivas. Exactamente, Santiago, dependiendo de su energía, pueden ser malignos o pueden ser buenos y querer ayudar. A fin de cuentas nos tenemos que quedar con eso. Ya todo lo demás es entrar en temas como la religión, de los cuales ya haremos más programas en adelante. No, yo lo he comentado porque lo comentabas tú aquí. Claro, enfocamos la figura del demonio como un ser angelical, hay que tirar de las escrituras. Yo creo que el programa de hoy ha estado bastante bien. Ha sido un programa muy entretenido. Hemos dado un poco de luz a lo que puede ser un ser como los ángeles, como puede ser un demonio. Pero es algo que es muy profundo. Es algo que dará para futuros programas y futuros debates. Y queremos saber siempre vuestra opinión aquí a través del chat del Facebook en directo, a través de nuestra casa, de Radio Sol Los Barrios. Podéis seguirnos todos los sábados a las 11 de la noche.
vamos a pasar a noticias. La noticia de este programa, la noticia de hoy, es una noticia bastante triste. Triste para todo el que conozca un poco el mundo del misterio, para todo el que siguiera en su día quizás el programa de Jiménez del Oso. Y es que esta mañana, al menos nosotros nos enteramos, de que ayer nos dejó Manuel José Delgado. Para quien no lo conociera, era una persona, un investigador del misterio y un gran experto en Egipto. Realizó cientos de viajes a Egipto. No solamente Egipto, también habló en su día de la Antártida. Conocía muy bien los misterios que rodeaban a Egipto, ¿verdad, Santiago? Exactamente, ¿no? Incluso hizo documentales, escribió libros, ¿no? Y como tú comentas, fue incluso un gran experto de la pirámide de Giza y ha publicado muchos libros y ha hecho muchos documentales, incluso ha participado con el maestro Enrique de Vicente, con Jiménez del Oso. Efectivamente. O sea, es una persona, la verdad, de bastante peso y que está metido, muy metido, a pesar de que siempre en esto hay envidias, ¿no? Pero estaba muy metido en el tema y es una pena. O sea, además era un gran placer poder leerle, ya que te enseñaba muchísimo sobre la cultura del antiguo Egipto y era maravilloso como lo transmitía. Exactamente, la visión, ¿no? De cómo lo transmitía era increíble. Pues sí, en estos días haremos en nuestro blog, en misteriosurblogpost.es, haremos un escrito, haremos un artículo, perdón que no me sé la palabra, haremos un artículo en su honor, contaremos varias de sus investigaciones más importantes y subiremos varias imágenes y vídeos interesantes sobre él. Esperamos que allá donde fuera pues encuentre la respuesta que no encontró en vida. Descanse en paz. Cierra. Cuando preparaba este programa y me puse a buscar información sobre los ángeles y los demonios, no pude evitar pensar en qué era realmente estos seres. Una pregunta no así tal cual, sino una pregunta profunda que yo realicé como persona, que yo me planteé. ¿Qué son estos seres? ¿Existe realmente un Dios? ¿Existe realmente una divinidad? ¿Hay algo más allá de la muerte? ¿Qué hay que no entendemos? ¿Por qué estos seres llamados ángeles de la guarda nos ayudan? ¿Cuál es su motivación? Todas estas preguntas me han llevado a no solamente preparar este programa, sino a empezar una investigación mía propia, una reflexión interna que espero que algún día dé sus frutos y pueda entender algo más de este mundo. No solamente pueda entender algo más de este mundo, sino que entienda algo más de ese velo que nos separa, como la historia que nos ha contado nuestro compañero Santiago, de esa parca que se lleva las almas. Y creo que en días como hoy, en los que hemos sufrido la pérdida de un gran investigador, un gran egiptólogo, no solamente en España, amigos, sino en todo el mundo, es un día para reflexionar. Y es un día para que todos los que nos gusta el misterio nos animemos a seguir investigando, para que el trabajo, no solamente de Manuel José Delgado, sino de tantos otros antes que él, nunca se pierda y nunca caiga en saco roto. Desearos buenas noches, Rubén. Buenas noches, compañero, y animar a la gente a que abra la mente, que obviamente algo hay en un momento dado, una voz, un reflejo, una sombra que te dice algo.
coge el libro, ya sean seres interdimensionales o sea lo que sea, algo hay, que abran la mente y que no se cierren. Como siempre decimos, piensen por ustedes mismos. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Agustín. Buenas noches, Rubén. Y a nuestro equipo de sonido. Pues buenas noches a todos y os emplazamos ya al siguiente sábado, aquí en nuestra casa, en Radio Sol Los Barrios, el sábado a las 11 de la noche.